Señor, te damos gracias por esta oportunidad de seguir aprendiendo más de vos, de tu palabra. Queremos ver a Jesús en cada porción, cada capítulo, Señor. Es lindo seguir creciendo. Te queremos pedir por los que se pueden conectar, por los que están haciendo otras actividades, también que los bendiga. Y una bendición especial por Aldo y Marisa. En nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Bueno, vamos entonces a 2 Samuel 21, que ya habíamos empezado brevemente. Y habíamos visto que en los primeros versículos Israel llevaba 3 años de hambre. Y habíamos dicho que, bueno, una vez podía ser de casualidad, quizá 2 de casualidad, pero ya 3 años de hambre, acá está pasando algo. Digamos que es algo que nos debería dejar una enseñanza esto. Cuando las cosas empiezan a ir mal y siguen y siguen y siguen, uno tiene siempre que plantearse si el problema no será espiritual. No estaba seguro David, pero sí sospechó al tercer año. Y entonces, le preguntó a Dios, que fue quizá la respuesta que uno necesita, ¿no? Pensó que esto era más que ordinario. Entonces, la contestación que Jehová le da, dice, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Uno lee, como hemos leído toda 1 Samuel, 2 Samuel, y uno no ve en ningún momento que haya habido una matanza de Saúl. No aparece ahí claramente, pero es evidente que esto ocurrió y no quedó demasiado registrado. Por lo menos en 1 Samuel no está registrado. Pero todo el pueblo sufre por el pecado de Saúl, ya sea porque lo apoyaron y fueron a la guerra contra los gabaonitas, o porque por lo menos no se arrepintieron, no se preocuparon, ni hicieron lo suficiente como para frenarlo, porque no recordaban lo que había pasado. Y yo les llegué a comentar que en Josué capítulo 9 está el relato de cuando José y el pueblo entran a Israel, lo primero que hacen es destruir Jericó y Jai, 2 ciudades que están por ahí. Entran en la tierra prometida a través de ese camino que pasa por Jerusalén, y desde ahí empiezan a dividirse y a conquistar el norte y el sur. Pero cuando van hacia el mar Mediterráneo, que era el territorio de los filisteos, en la zona límite entre filisteos e Israel, había esta ciudad de Gabaón. Cuando los gabaonitas se enteraron que todos los judíos venían y habían destruido Jericó y Jai, y cómo los habían destruido, los gabaonitas, que eran amorreos, era la tierra del amorreo, idearon un plan. Se vistieron con harapos, con ropas muy viejas, agarraron odres de vino muy viejas, agarraron pan que ya estaba bastante duro y pasado y viejo, y se fueron a encontrar con los israelitas que llegaban, diciéndole, nosotros venimos de muy lejos y queremos hacer un pacto con ustedes para que no nos destruyan. Es decir, fueron con un engaño, con una mentira. Ahora Josué se tragó el anzuelo. Los vio cómo habían armado todo el espectáculo y
y aceptó hacer un pacto con ellos. Y esto es lo que viene inmediatamente después. Dice el versículo 2, el rey llamó a los gabonitas y les habló. Los gabonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho un juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Y habíamos dicho que esto había ocurrido en el año 1400, 1300, más o menos. Lo de Moisés es 1400, así que pongamos 1450, 1300. Acá estamos con David, que estamos en el año 1000. Habían pasado 300, 400 años. Y en aquel entonces la palabra que utilizaron los gabonitas, venimos a hacer un berit. Berit en hebreo es la palabra para pacto. Por ejemplo, el antiguo pacto o el nuevo pacto, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el pacto de Abraham, el pacto de Adán, el pacto, este es el nuevo pacto en mi sangre. Si la palabra pacto implica, alguien te ofrece algo que tienen que cumplir los dos, y Josué lo aceptó. Y no solo lo aceptó, sino que juró que los israelitas no los iban a destruir. Después Josué se dio cuenta de que era todo mentira, pero él había dado su palabra en el nombre de Jehová, y aunque lo hubiesen engañado, aunque pasara lo que pasara, él había hecho un pacto delante de Jehová y no lo podía romper. Entonces, los gabaonitas siempre tuvieron un estatus diferente frente a Israel. Pero Saúl no tuvo en cuenta, no se acordó de esto y probablemente ni se lo avisaron, porque habíamos visto que no era un hombre demasiado religioso, ¿no? Entonces tampoco debió haber consultado, y los escribas, los que sí tenían que acordarse de las escrituras, no se lo dijeron, no lo vieron. Entonces los atacaron. Versículos 3 al 6 dice, David le dijo a los gabonitas, ¿qué voy a hacer con ustedes? ¿Qué satisfacción les daré para que bendigan la heredad de Jehová? Claro, porque estaban maldiciéndola porque habían quebrado el pacto. Y le respondieron, nosotros no queremos plata u oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera ninguno de ustedes. Y él le dice, bueno, lo que ustedes digan, yo lo hago. Ellos le dijeron, de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos, sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos 7 varones de sus hijos, 7 descendientes, para que los colguemos. Ustedes ahí a lo mejor tienen ahorquemos. Es interesante la palabra, porque la palabra tiene que ver con colgarlo de un madero. Claro, lo puedo colgar con una soga, lo puedo colgar con clavos. Pero la clave aquí está que la palabra que se utiliza es la palabra madero. ¿Por qué? Cuando veamos la cosmovisión lo vamos a ver más en detalle. Pero la palabra madero o árbol es la misma en hebreo. Y cuando uno dice el árbol de la vida, el árbol de la ciencia del bien y del mal, el madero en que fue colgado Cristo, aquí que menciona colgarlo de un madero, siempre la palabra tiene que ver, tiene la raíz de la palabra árbol. Entonces, esto lo conecta con el árbol de la vida. Este es un árbol de la muerte, en oposición al árbol de la vida, que es el que está
en los primeros capítulos de Génesis. Lo voy a desarrollar mucho más cuando veamos Cosmovisión, realmente es muy lindo. Pero sí pensemos que nuestro Señor fue colgado sobre un árbol, que se constituyó en un árbol de muerte. Fue clavado Perdón, al árbol de muerte. perdón, Aldo. ¿Qué tal? Sí, Buenas tardes. Yo me fui al tema que también muere colgado en un árbol Judas, ahorcado. es cierto, no lo había pensado. Sí, sí, sí. O sea que era, por eso es maldito el que muere en un madero. ¿Y Exactamente, Absalón? exactamente. ¿Cómo? ¿Y Absalón? Absalón también muere colgado, exactamente, se queda enganchado en las ramas de un árbol. Ujú. Sí, sí, sí. Buenos dos datos. Me los voy a agregar a la cosmovisión como otros ejemplos. Pero bueno, ¿vieron cuando uno empieza a conectar una palabra con otra? Como que son todos árboles de muerte, fíjense, que es lo contrario del árbol de la vida. Así que bueno, entonces, y David le dijo, está bien, yo les voy a dar estos 7 descendientes de Saúl. Fíjense, observen el número 7, ¿no? Es como el número perfecto para representar al que nos hizo esto. Para representar completamente, porque 7 es el número completo. Un detalle del comienzo de esto es que David va a los gabaonitas y le dice, ¿qué puedo hacer por ustedes? Es decir, que el rey vino a los gabaonitas y no los gabaonitas al rey. ¿Qué quiere decir? Que David vino como el siervo arrepentido por lo que su antecesor había hecho. Y esto tiene que ver un poco con la imagen de evangelismo. La forma en que uno tiene que venir a Cristo arrepentido por lo que el antecesor ha hecho. Es decir, el primer Adán sería para nosotros, ¿no? Pero no vino como rey. Es como que él no tuvo a bien considerarse rey, sino que se humilló y vino a este mundo ante los hombres como siervo. Él vino a ellos como siervo a, a ver cómo podía solucionar la cosa. ¿Cómo se podía solucionar la cosa? Uno diría, ay, qué crueles, ¿por qué después de 300 años le piden 7? Porque alguien tenía que morir y derramar su sangre para pagar por el pecado cometido. Exactamente lo mismo que cuando vamos a Cristo y nos dicen, 7 de ustedes tienen que morir. Y Cristo nos dice, no se preocupen, no maten a ninguno de ustedes, yo pago por ustedes. ¿Se ve la conexión? Y dice, Tengo hago una duda. esto. Los gabaonitas, no, es que me anda mal el internet, pero los gabaonitas dieron como una maldición o simplemente el Señor restituye por la falta antigua. No, no. Cuando Saúl los ataca y los mata, aquí hemos leído recién en la escritura, dice que los gabonitas habían maldecido a Saúl. Y ahora justamente, por eso le dice David, para que bendigan la heredad de Jehová. Para que bendigan la heredad, no a Jehová ni a Israel, sino a la tierra, que era la que no estaba dando fruto y por eso había hambre. Es decir, necesitamos que
ustedes, como reacción al ataque de Saúl, han maldecido la tierra y la cosa funcionó. Bueno, necesitamos que la bendigan ahora. Y lo dice específicamente David. No queremos oro y plata. Es decir, no hay nada que podamos pagar para la salvación. Y dice, y no queremos que muera hombre de Israel. Lo que queremos es que pague Saúl o su descendencia. Este fue el planteo que les hacen. Lo que me llama la atención es como que tanto tiempo después, incluso con Saúl muerto, que sigue esto, ¿no? O sea, obviamente Saúl capaz que no lo iba a hacer. No, Saúl seguro que no. Pero justamente ahí está el coso. Es decir, cuando uno ha quebrado un pacto, uno es responsable. Cuando los seres humanos hemos quebrado el pacto que Dios nos ofreció, tenemos que ir humildemente a pedir perdón. No sintiéndonos reyes, sino sintiéndonos siervos. Es una actitud, justamente es la actitud del arrepentimiento, lo que está detrás de la palabra arrepentimiento. Ahora, tiene que haber un castigo y el castigo implica derramamiento de sangre, aunque hayan pasado 300 años, o 4.000 o 5.000 o 10.000. Acá lo pagaron los 7 descendientes de Saúl. En nuestro caso, lo pagó la sangre de Cristo. No podemos comprar la bendición y el perdón con oro y plata. Tiene que ser derramada sangre. Exactamente el ritual impuesto desde los días de Moisés a través del cordero sacrificado, el cordero de Dios. Después. Sí, acá es donde están las similitudes, que me parecen muy interesantes. A su vez, David hace pacto con Jonatán, prometiéndole que no va que va a cuidar de su descendencia, y por eso no toca a Mefiboset. O sea, es como que hay dos pactos en juego y no se deben transgredir ninguno de los dos. Es un buen punto que venía ahora. Es decir, no solo pacto con Jonatán, él también le había prometido a Mefiboset, había hecho un pacto. Entonces no lo podía quebrar. Por eso hace lo que hace a continuación. En el 7 dice, y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido con Saúl. Era una concubina de Saúl. Es decir, estos 2 eran hijos directos del rey Saúl. Con una concubina, es decir, no tenían derecho a heredar el trono. Pero agarra a 2 hijos de Saúl y los entrega. Y después dice, y a 5 hijos de Mical. ¿Se acuerdan? Su primera esposa, que era hija de Saúl, con la cual David se casó primero de todo. Y después Mical lo había humillado, se había reído de que él venía bailando cuando quería traer el arca. Y David la despreció y no se llegó más a ella, dice. Exactamente. No tuvieron hijos. Ahora algo, la importancia de lo que es la sangre en los pactos. Tiene que ser sangre del culpable. Claro. Ahora, Cristo no era culpable. No. Se hizo culpable por nosotros. Un tema para estudiar los pactos. Déjame hacer un pensamiento, porque uno hoy
lee este pasaje y nos parece una locura absoluta en nuestra cultura, Aldo, esta forma de justificar un pacto viejo. Pero también me pongo a pensar en lo que hoy pasa en Medio Oriente y posiblemente con este justificativo se producen tantos crímenes. Porque, ¿se entiende lo que digo? Sí, Cuando de sí. golpe hay tanto odio de tantas cosas, bueno, listo, vamos a matar a todo un pueblo, lo vamos a hacer desaparecer, vamos a volcar justicia matando gente. Evidentemente quedaron atrapados todavía en esto del derramamiento de sangre, ¿no? En las aldeas de Egipto, hoy, en nuestros días, cuando alguien de una aldea comete un pecado grave de muerte con alguien de otra aldea, la forma de solucionar el tema es alguien de la familia del asesino tiene que ir a la aldea del otro, a la familia que perdió a ese ser, llevando un cordero y lo sacrifican juntos como parte de la costumbre, poniendo las manos sobre la cabeza en nombre del perpetrador, digamos, y la familia del muerto, digamos que con eso se siente paga. Es el pago por el pecado de muerte. Hoy en día eso es una costumbre entre las aldeas más primitivas de Egipto. Interesante. Fíjate cuántos años tiene de tradición eso mismo, ¿no? Pero es cierto. Aldo, y una Sí. pregunta. Y en el término espiritual, ¿cómo Dios ve esto? ¿Lo sigue viendo de la misma manera? Y mirá lo que ¿Lo seguirá? pasó. Porque los gabaonitas agarran a estos 7, los ahorcaron a todos y dice, los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Los gabaonitas los mataron delante de Jehová. Y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega al comenzar la siega. Entonces, delante de Jehová, enfrente de Jehová, literalmente dice en el rostro, delante del rostro de Jehová, implica que Dios aprobó esa ejecución. Ahora, uno dice, ¿por qué la prueba? Porque volvemos a entrar en este concepto de los símbolos del Antiguo Testamento. Porque acá estaba encerrado el rey David, que de alguna manera tiene conexión con Jesús, y Dios está dejando ahí un mensaje en símbolos que siguen hasta el día de hoy. El método de la muerte tiene que ver con lo que dijeron antes, en Deuteronomio 21-23 dice, maldito por Dios es el colgado. Claro. Estos llevaron la maldición que merecía Saúl, porque eran hijos de Saúl, 2 eran hijos de Saúl, y los otros 5 eran nietos de Saúl, porque eran hijos de la hija de Saúl. Por eso, Aldo, es que en Gálatas, espera, déjame que te diga esto, por eso en Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Es decir, Pablo explica que allá murió porque se aplicó la ley de Moisés, que había que pagar con sangre. Y lo que Pablo nos dice, la cosa cambió ahora. Es decir, el método no puede ser aplicado ahora porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Por qué? Porque el que pagó el precio de sangre fue Cristo. ¿Está? Sí, te escucho. sí,
esto de que sacrificaron delante de Jehová, ¿es como Jehová como testigo o tipo, como que los mataron o tipo sacrificio? No, sacrificio no. Lo Es una mataron muerte, porque eran digamos. culpables. Y Ujú. digamos que fue con el aval. ¿Cómo uno sabe que Dios dio su aval? Porque ahora lo vamos a ver, termina inmediatamente la maldición sobre la tierra y desaparece el hambre. Fíjate que dice claramente que esto ocurrió los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. La siega es la cosecha, ¿no? O la siembra. La cosecha. La cosecha. Entonces, al comenzar la cosecha, La cosecha. ¿qué quiere decir? Que hubo bastante cantidad de cebada para que pudieran comer después los israelitas, con lo cual vieron que la ofrenda ofrecida fue aceptada por Jehová. Porque Jehová era el que había retenido la lluvia. Entonces no había granos para comer. Y ahí viene esto del versículo 10, Rispa, hija de Aja, es decir, la hija directa, perdón, la concubina de Saúl, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. Y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Es decir, ¿qué fue? Fue a donde estaban los 7 colgados, los 7 muertos, y los cubrió con una tela, y no dejó ni las aves ni los animales que vinieran, y se quedó allí hasta que vino el agua para lavar los cuerpos, costumbre muy típica de tanto de judíos como de árabes, ¿no? Lavar el cuerpo de los muertos. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces, ¿qué hizo David? Cuando vio esto, no solo los 7 muertos que son delante de Dios, sino que vino el agua y vino la actitud de Rispa, no habla nada de Mical. Lo que hace David es ir a la ciudad de Jabes de Galaad, donde había muerto Saúl y Jonatán. Desenterró los huesos de ellos, que los habían hurtado de la plaza, donde los habían colgado los filisteos, cuando mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados, y sepultaron los huesos de Saúl, los de Jonatán, en tierra de Benjamín. Acuérdense que Saúl era de Benjamín, y Jonatán también, en Sela, en el sepulcro de Cis, su padre. Es decir, reunió los huesos de todos estos benjamitas en el sepulcro del padre de Saúl, en una ciudad que se llama Sela, y Sela quiere decir al costado de. Sela es la misma palabra, por ejemplo, la mujer fue hecha de la costilla del hombre o del costado del hombre, la palabra es Sela. Es decir, los enterró en un costado del territorio de Benjamín. Aldo, vos sabés que hablando de cebada, es el inicio de la primavera, ¿sí? Y dice que la mujer Ritza Ajá. se quedó allí 5 meses, desde el principio de la cosecha de cebada hasta las lluvias de otoño. Por 5 meses esta descorazonada mujer cuidó los cuerpos de sus hijos. Porque hay abundancia de lluvia
después de la fiesta de los tabernáculos, o sea, septiembre, octubre. Que ellos están esperando eso, ¿no? Excelente, excelente. Bueno, y de esa manera comprobaron que Dios lo había, digamos, aceptado, y por eso David completa la tarea dándole un entierro público tanto a Saúl como a Jonatán. Es decir, finalmente es algo así como, bueno, ahora descansan en paz. Ahora que se repararon aquellas cosas de las cuales no había memoria, literalmente, porque hicieron todo lo que hicieron porque no había memoria, no había quien trajera esta memoria atrás. Seguramente a David sí le habrán contado que estaba en la escritura en el libro de Josué. Qué agotamiento esa mujer, porque era de día y de noche, constantemente estaba ahí. En Números 35-33 dice, no contaminarán la tierra donde estuvieran, porque esta sangre mancillará la tierra, la manchará, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. Es decir, ojo por ojo y Repetime diente por ese diente. versículo. 35-33 de Repetime ese Números. Esto era el ojo por ojo y diente por diente. Ujú. Ahora, si uno mira esto y se horroriza, uno puede ir ahí a Gálatas y decir, pero mire lo que dice Pablo. Cristo nos libró de la ley, Ujú. que nos hubiese obligado a hacer una cosa similar hoy, Ujú. que es lo que están haciendo ahí en Medio Oriente, ¿no? Se matan unos a los otros en venganza de los que los mataron a nosotros. Sí. Y todos dicen, aquel empezó primero. Es la ley y no la gracia. Ujú. Aldo, recién Ahí estaba, Ana me hizo una pregunta muy interesante de qué significado tiene esta importancia de buscar los huesos y llevarlos a un sepulcro determinado. ¿Tenés idea vos de qué se trata? Lo que pasa es que Saúl y Jonatán los habían rescatado, pero los habían puesto en cualquier lugar. Ujú. En este caso lo están llevando al sepulcro del padre. Los unieron a la familia. Y estos 7 que murieron ahorcados, también le pudieron dar un entierro, no en cualquier lugar. Sí. ¿Y qué significa eso? Porque te acordás que Josué también pide que cuando salgan de Egipto se lleven sus huesos. ¿Te acordás? Moisés los vuelve a buscar y se los lleva. ¿Tiene algún significado cultural o esto como descanse en paz con su familia? Yo creo que es un tema cultural, porque de alguna es como mantener la familia unida, aunque estén todos muertos, pero que estén todos juntitos en el mismo lugar. Sí. Pero estoy, digamos, dando mi opinión no fundada. Bien. Y entonces el tema, por ejemplo, de cremar, tampoco que complicaría mucho las cosas. Yo no encuentro resistencia al concepto del crematorio, por ejemplo. Nosotros Pero, en la década del 70 le preguntamos a Samuel Lieber ¿sí? qué opinaba, y él se tomó su tiempo y después nos contestó, dicen, chicos, yo no veo ninguna objeción bíblica al tema del cremado. ¿Por qué? Porque en el fondo cremar los huesos significa deshidratarlos. Uno lo que le saca es el agua, quedan las cenizas, que en el fondo son las sales o los minerales.
pero el cuerpo con el que vamos a resucitar no es este cuerpo de carne, sino que es un cuerpo completamente espiritual. Ujú. Sí. Algunos se oponen por eso, por pensar que en la resurrección van a necesitar los huesos y quizás hablando del Valle de los Huesos Secos, que ellos Porque son muy revivieron. literalistas. Claro. Vamos a resucitar con este mismo cuerpo. Pero Pablo, cuando da toda su descripción de los cuerpos terrenales, los cuerpos celestiales, marca muy bien que son de una naturaleza totalmente diferente. Entonces, yo creo que seguir conectando lo que es el polvo de la tierra con un cuerpo espiritual, de alguna manera es querer seguir manteniendo algo de la carne en una futura vida espiritual que transcurre en otra dimensión diferente. Entonces, para ellos era muy Excelente. importante el descender al Hades, que significa descender a la tumba. Hades es tumba. Entonces, tener un lugar donde depositarlo, no que quedes al aire libre para que te coman los animales. Aldo, y en esa época también a los cuerpos se los quemaba. ¿Era por una cuestión de higiene o por una costumbre? Otra En cultura, general perdón. era, sí, sí, era por una cuestión de higiene, lo mismo que no comer cerdo, es por la triquinosis. Es decir, hay una cantidad, lavarse las manos, ¿por qué? Y no sabían porque era un ritual, pero bueno, estaban matando gérmenes. Es decir, hay un montón de leyes dentro del Antiguo Testamento que tienen que ver con la salud pública. Ujú. Sí. En particular, lo de los cerdos tiene mucho que ver con este tema. Era uno de los animales que más infecciones podía tener, si directamente lo prohibían. Ah, eh, Era sanidad. Exacto, exacto. Bueno, Así que, y dice la escritura acá, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Es decir, es la forma como Dios lidió con el pecado de Israel y Dios no contestó oraciones hasta que ellos no solucionaran este tema. ¿Por qué? ¿Y por qué estaban en las normas en aquel entonces? Y después de esto, cuando desaparece este desafío, dice, volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. Y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos. Y David se cansó. Así chiquitito quiere decir, David se había puesto viejo ya. Y cuando uno se pone más viejo, el cuerpo se cansa más fácil. Él ya no era el guerrero que solía ir al frente y luchar las batallas. Luchó contra estos filisteos, ganaron, pero se cansó. Y entonces, Aldo, disculpa, sí, volviendo un segundo atrás, vos dijiste que esto fue asalto a Jehová porque hubo respuesta, ¿no? Pudieron levantar la cosecha y todo lo demás, porque cumplieron con lo de ese tiempo. Pero en realidad el principio espiritual es el mismo para nosotros en relación a que si estamos mal con alguien, al llevar nuestra ofrenda, que la dejemos y solucionemos. Se mantiene el principio. si hice un pacto y lo quebré, tengo que repararlo. Ujú. Fíjate lo que dice Sí. Pedro a los hombres, que dice, ¿cómo tratar a las mujeres para que tus oraciones no tengan impedimentos? ¿Se acuerdan? Tiene que ver con esto. Ahora, si uno esto lo lee así y lo lee desde acá abajo, del primer cielo donde vivimos, abajo en la tierra, entonces uno lo mira con, estos mataron, entonces tienen que morir los otros, se derrama sangre.
y uno lo ve como una cosa espantosa. Pero desde la perspectiva de Dios, que es espiritual, Él lo está viendo como una serie de símbolos que van a quedar registrados para la posteridad. Todo esto Dios lo vio en símbolos. Ujú. Cosa que a nosotros nos cuesta bastante. Por eso es que leemos un pasaje así y nos pega. Qué bárbaros, qué animales. Y bueno, lo que pasa es que ahí es donde, a lo largo del tiempo, donde Dios fue mostrando cuáles eran sus normas, sacándonos de la carne y llevándonos hacia una vida más espiritual, ¿no? Lo que Aldo, dice Sandra tiene que ver con algo que está diciendo Jesús, con tu hermano primero y trae la ofrenda, que ya estamos en las vísperas del nuevo pacto. Está claro lo que dice Sandra, que el principio debería ser el mismo, pero claro, el principio que está rigiendo acá es este anterior. No cumpliste un pacto, tenés que pagar por eso. Exacto. Y Claro, Cristo dice, yo pago. claro. Para que entres en un nuevo pacto, en una nueva dimensión, y él eleva la vara. Y, ¿Está? y él dice que si no discernimos el cuerpo de Cristo, muchos están enfermos y otros duermen, ¿no? Eso. ¿Y qué? Exacto. Por no entender el valor del acto de Cristo. Bien. Porque la sangre de Cristo es un símbolo de lo que Él hizo, de dar su vida por nosotros. Entonces, por no valorar lo que Cristo ha hecho, podemos tener dificultades. Por eso la vez pasada, José, que me preguntaste o que charlamos este tema sobre la comunión a quienes no están bautizados, yo lo que sí siempre leía esa parte de 1 Corintios, de discernir lo que se está haciendo. Y si no lo discernís, espera un poquitito y si querés charlamos y te explico. Buena oportunidad para evangelizar, ¿no? Claro, yo ahí mezclé acá el cuerpo de Cristo con lo del pacto, ¿no? Solucionar porque se rompió. Pero en realidad también esto me lleva a mí a pensar que para nosotros no somos conscientes a veces de leyes espirituales, de principios, porque no los podemos tocar, no los vemos ahí dice duerme. ¿Y qué significa que está durmiendo? Que Nosotros, muere, ha muerto. y sí, pero nosotros lo vemos vivito y coleando. Entonces, no nos impacta porque no vemos los resultados, salvo en lo espiritual. No, ¿No? pero además literalmente los que duermen puede significar gente que murió por haber tomado la Santa Cena indignamente. Esto es lo que la mayoría de los comentaristas dice. Se puede tomar hasta literalmente. Enfermedad y muerte por eso. Y ojo, ¿cuántos hay que participan de la Santa Cena o de la Eucaristía en la Iglesia Católica sin entender en lo más mínimo qué es lo que están haciendo? Le dijeron tienen que hacer esto, van, lo hacen y punto. me hace acordar a los hijos de Aarón cuando ofrecieron fuego extraño y se murieron. A veces uno minimiza esto de que hay que estar consciente, bien, revisar, no tener nada con el hermano. Exactamente. Lo que quería preguntar es, digamos, esta sequía por 3 años, yo creo que no solo afectó a Israel, sino a los gabonitas también, que me hace pensar también a veces cuando uno tiene algo contra alguien o alguien tiene algo contra nosotros, que la Biblia nos manda ir nosotros, aunque el otro sea el que tenga algo, ¿cómo afecta a las dos partes? Cuando hay algo sin arreglar, sin concluir, sin cerrar, ¿no? Sí, sí, sí. Parece que por lo que Ripa está
como esperando que llueva o lo que sea, es como que la sequía hubiera afectado a todos, ¿no? A los gabaonitas, Afectó porque hubo gabaonitas como hambre en los... Israel, muchos debieron haber muerto de hambre. Ahora, acuérdense que todo esto es aplicable cuando se ha quebrado un pacto. Ujú. Es decir, no es para todos los casos. Es para cuando uno hizo un pacto y no puede quebrarlo. Parece muy importante esto marcarlo. Pacto roto tiene que pagarse con sangre. Sería la cosa. Y el único pacto que tenemos los hijos de Dios es el pacto con Cristo. El nuevo pacto es su sangre. Claro. Fíjate cómo En es el su nuevo sangre, pacto claro, en en su mi sangre. sangre, dice Cristo. Si tomás conciencia de que yo estoy muriendo para que vos puedas tener y recibir la bendición. A medida que uno va entendiendo esto, se va dando cuenta más. Miren que estamos en el Antiguo Testamento y estamos hablando del pacto de Cristo, ¿no? Claro. Porque vino a reemplazar cosas. Muchos sostienen algunas. No es que el viejo pacto no sirvió de nada, ¿está bien? Pero sí hay normas o leyes que ya no se aplican porque hay un nuevo pacto. El tema es que cuando dicen que Jesús no vino a desechar la ley, sino a hacerla cumplir, es como que le dan vigencia. Obviamente que no matarás sigue en vigencia. Jesús la levantó mucho más arriba esa ley. Pero bueno, Sí, ahí pero hay una cuestión de fíjate lo entendimiento, de que discernimiento y de dice teología que Pablo. marea un Pablo poco, ¿no? dice que el antiguo pacto es un ayo que nos lleva al nuevo. La palabra ayo es una especie de guía, el que nos lleva Claro. tomado de la mano de un lugar al otro. Vení porque yo te muestro. Si no hubiese habido el Antiguo Testamento, si no hubiesen todos estos símbolos, el nuevo pacto no se entiende. Claro. Es una profecía permanente de Cristo, el antiguo Claro. pacto. Todo el tiempo. Por eso insisto tanto de la importancia que tiene el Antiguo Testamento. Y qué poca importancia se le da. Pero si no lo conoces, no entendés las figuras que se desarrollan en el Nuevo Testamento. Ujú. Excelente. Bueno, y continúa diciendo, David se cansó y entonces apareció un gigante. ¿Se acuerdan que había como Goliat, no? Habían quedado unos cuantos gigantes más, se ve que eran tema genético, y apareció Abisaí, hijo de Sarbia, y lo mató a este gigante. Y entonces los hombres se juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Fíjate cómo lo llaman, ¿no? La lámpara de Israel. La lámpara o luminaria es lo que refleja la luz. Es decir, no es que David es la luz. El que es la luz es Cristo. David refleja la luz de Cristo, como nosotros. Pablo nos llama luminarias en el mundo, ¿no? Creo que Pedro también. Entonces, cuando la fuerza Disculpe, de David... Sí, Sandra. Aldo, acá, José, vos dijiste algo sobre el antiguo pacto, ¿sí? Imperfecto, con defecto, algo así. ¿No? Sí, No dije. ¿Por A qué? ver, ¿qué entendiste? Porque se habla del antiguo pacto como, en realidad ahí hablan, para que exista un pacto, ahí tiene que haber dos partes. Y acá en Hebreos 8, que me gustaría aclararlo, que me aclaren, porque dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente nos hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndoles dice, aquí vienen días, dice el Señor, en el que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice
con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. El pacto, yo no, es como que se ve un pacto mal, un pacto con errores, un pacto, como lo dice acá Reina Valera, que sabemos el tema de las versiones, porque acá lo dice, sin defecto, y Dios no puede hacer algo sin defecto. Acá lo que nos está diciendo es que el hombre algo falló, pero fue porque el hombre lo rompió. Claro, y seguimos, y eso no cambió, porque Claro. aunque estemos en el nuevo pacto, seguimos rompiendo el pacto con Dios, porque los hombres somos iguales. El tema es que con el antiguo pacto no había solución definitiva como ahora, hasta cierto punto, porque ¿Por qué sí como ahora? ¿Por qué sí como haciéndolo ahora? religioso, tenía lo mismo. La gran diferencia es que él dice que grabó en nuestro corazón, lo puso en nuestra mente, y tenemos al Paracleto, al Espíritu Santo, que nos ayuda a caminar de distinta manera. Que pecamos, ¿no? Pero gracias, Señor, porque trae convicción de pecado y otra vez nos alinea. Esa es la diferencia, yo la veo en relación al antiguo pacto. Correcto, ¿No? pero el tema es Sí, que exista un nuevo pacto sí. no significa que el antiguo pacto no sirva para nada y haya que tirarlo a la basura, sino que los dos están mezclados. Y uno, al darse cuenta que el antiguo pacto, que Dios fue haciendo pactos progresivos. Uno fue con Adán hasta Noé. De Noé en adelante fue otro pacto. Hasta Abraham. Con Abraham aparece un nuevo pacto. Hasta que llega Israel pidiendo rey. Fíjense que todo el desastre que hay hoy es consecuencia de que Israel pidió un rey, como las demás naciones. Aldo, y para el pueblo de Israel, el antiguo pacto debe seguir vigente. Es que para ellos sigue vigente, Claro. pero lo que piensan ellos es que la solución al pacto imperfecto de Dios, imperfecto por parte del hombre, se lo soluciona estudiando la Torá. Es la ley que hay que estudiarla más y cumplirla más. Es decir, es más de lo mismo lo que ellos están pensando. No pueden salir de esa caja, están encerrados en esa caja. Cristo está fuera de esa caja. ¿Y nosotros en qué caja nos hemos encerrado en este tiempo? Y bueno, en la caja de la religiosidad evangélica. Bueno, lo dijiste vos, Aldo, lo estaba por decir yo, pero gracias que lo dijiste vos. Sí, sí, sí. Es una religiosidad estática y que no nos permite salir de ahí. Mira, voy a confesar, total, estamos entre Se está grabando, ¿eh? Sí, estamos entre amigos. El domingo pasado volvimos a una congregación con Ana y nos dio la sensación, a mí personalmente, no voy a hablar por ella, de que como el tiempo no pasó, las mismas canciones, la misma predicación, o sea, si yo fui con la expectativa, digo, voy a ver qué me estoy perdiendo. Y en realidad no me estoy perdiendo nada porque es un culto, es una religiosidad, es algo. Lo quizás me estoy perdiendo de hacerme amigos nuevos, que si me voy de esa iglesia, me voy a perder esos amigos, me voy a buscar otros amigos en otro lado. Pero me dio esa... Entonces, por eso te hago esta pregunta. ¿En qué caja nos hemos encerrado nosotros? ¿Sí? Yo veo que la enorme mayoría de mensajes que yo escucho los domingos son más o menos todos exactamente lo mismo con distintos versículos. A veces incluso con los mismos versículos. Porque nos hemos encerrado en una caja religiosa, ¿no?
Y me vine con muchas expectativas, más que de... En otro momento me hubiese vuelto, digo, más, sí, más de lo mismo. No, no, esta vez vengo desafiado. Digo, bueno, ¿qué podemos hacer para que esto cambie? Pero es una lucha media, como decía un amigo mío que ya falleció, es una lucha que ya hemos perdido antes, antes que empecemos, pero bueno, Es difícil. es muy difícil, sí. Vos, Yo lo- en la yo lo mayoría palpito de de... otra manera. ¿Cómo? Yo lo palpito de otra manera, Aldo. No veo eso. Sin duda que el esqueleto religioso siempre nos condiciona por todos lados. Pero yo disfruto de una iglesia que está viva, que está creciendo. No me voy, no me salgo de la iglesia con una sensación como la de Sergio. Eh, pero sí también, ahora sí coincido, me siento desafiado todo el tiempo a decir, hay que seguir creciendo, hay que seguir encontrando eh, el kairos de Dios, entender la palabra nueva, entender el refresco, entender lo que el Espíritu Santo guía para este día. Ese es el desafío. Pero vos estás hablando de tu experiencia personal. Claro. Lo Sí, que estamos hablando, lo que Sergio está diciendo, algo con lo que yo también coincido, es que la enorme mayoría de lugares a donde vas te dejan con un vacío importante de palabra de Dios. pero la palabra no vuelve vacía. Ahí no Siempre Es que no se algo. predica palabra Bueno, directamente, José, bueno, en muchos lugares. estoy de acuerdo, pero Hace Dios se encarga. algún tiempo fui a una iglesia en todo el culto, empezaron con música, llegaron hasta el mensaje, únicamente con música. No hubo lectura bíblica, no hubo oración, nada. Hubo un mensaje y después más música moderna. Y eso es todo. Entonces, el tema, estamos hablando en general, por supuesto que siempre hay excepciones. obvio, sí. Sí. Pero a lo mejor esa iglesia también tiene otro lugar donde se puede desarrollar la enseñanza, la oración. Hay que conocer cada comunidad. No, yo también reconozco que hay de todo, sí, sin duda. Ni tampoco digo que en nuestra iglesia estemos calificados con un 10, por el contrario. Pero sí creo que Dios en su fidelidad habla, a veces en una canción, a veces la palabra nos desata todo un desafío enorme, un comentario o un abrazo al final, o una oración final, no sé, Dios se encarga. Yo en eso, y vos me enseñaste algo, me saqué mucha presión, porque antes yo creía que cuando agarraba el micrófono yo tenía que evangelizar, sanar, cuidar, Pero no proteger. vos. Bueno, está bien, pero uno entraba con esa fuerza y si algo salía mal, me sentía mal porque no se había logrado. Deja que el Espíritu Santo haga y cada uno se va a llevar, se va a traer. Es precioso. Lo que sí, digamos, estar, estar sensible a entender lo que el Espíritu nos está guiando, Yo conocer la creo que, palabra, dar yo creo que oportunidad a la gente que se exprese. No sé. en un lugar nuevo uno tiene que tratar, aunque sea durante un tiempo, de ver qué es lo que uno puede aportar para que algo cambie. Claro, claro. Ahora, la realidad es que la enorme mayoría de esos lugares no quiere cambiar. Ahí está. O no sabe cambiar. No, y no quieren, No, por lo más- que pasa es lo que está funcionando no se toca. O sea, exactamente. Siempre lo hicimos así, ¿viste esa claro. frase que Sí. se repite? Está bien. Pero hoy en día es una bendición tener un lugar donde uno realmente pueda crecer. Ujú. Muchos de los mensajes que uno escucha, uno dice, ¿y qué quiso decir? claro, ¿A dónde apunta? Usamos la Biblia como excusa para dar ideas de hombre, ¿no? Seguramente, y seguramente eso también nos pasa. no, y está bien Pero- lo que dice José del tema del abrazo, de que Dios te habla, pero no sé, ya a esta altura de lo que pasa en el mundo, lo que está pasando, medio como que uno ya no, creo que la gente, no me refiero a la gente que tiene la cultura evangélica, sino me refiero a la gente nueva, no nos entiende.
ese es mi gran problema. No nos entiende. O sea, Es que es más fácil evangelizar a uno que no viene de una iglesia evangélica, que no ha tenido nunca contacto con los evangélicos, que a alguien que viene del trasfondo evangélico. Es cierto, sí, es cierto. Es decir, desaprender para aprender es dificilísimo. Muy es más difícil. fácil empezar de cero. Es muy difícil, es cierto. Bueno, y les completo esto para terminar hoy. Perdón que me salió el tema, pero justo dio pie el tema de la cajita que están encerrados y nosotros a veces también nos encerramos. No, lo que creo, Sergio, es que a lo mejor tendrían que insistir varias veces Obvio. para ver si ustedes no pueden ser de bendición, porque vos tenés una cantidad de conceptos que no son, digamos, los más tradicionales, pero que son sanos, y quizá a lo mejor Dios te puede usar como bendición ahí, ¿no? Por lo menos intentarlo durante un tiempito. A nosotros nos ha pasado muchas veces de ir a iglesias un tiempo hasta que uno se da cuenta que ahí no pasa nada, es imposible, por más que empujes. No, y aparte en un solo encuentro uno puede tener un pantallazo general, pero hay otras cosas. Claro. También tiene que entender en qué momento está la congregación, en qué momento de expansión, tanto de iglesia como de célula, como lo que fuere, ¿no? Sí. Exacto. Y hay una actitud nuestra también que tenemos que presentarnos delante de Dios, independientemente en la congregación que estemos, ¿no? O sea, es una búsqueda. Hay veces uno llega a la iglesia más por costumbre que por la búsqueda. Exacto. Entonces, Dios me ha hablado en mensajes que eran realmente incomprensibles y de golpe vino una revelación una palabra clara, sencilla, ¡pum! Y digo, sí, mira cómo terminó esto. Y cuando me refiero al abrazo al final, a veces los abrazos dicen mucho, porque hace poco tiempo estuve en una discusión importante y con la discusión no llegamos a nada, pero después la persona vino y me dio un abrazo que significó mucho más y fue concreto y real que el pedazo de discusión que habíamos tenido tratando de resolver un problema, ¿no? Entonces, también en eso tiene que ver, y no hablo de lo emocional, hablo de... Para mí fue un abrazo de arrepentimiento y fue suficiente, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahora, a mí me gustaría agregar esto de cómo se encuentra la persona, porque muchas veces podemos detectar que uno puede estar en el cielo en ese momento y la otra persona está a miles de kilómetros. Entonces también se tiene que, es un gran peso la condición de la persona. ¿Cómo está? ¿Sí? Sí. Yo creo que hay mucha gente en nuestra iglesia que está a millones de años luz de donde deberían estar, porque los mantienen así a veces, ¿eh? A veces es el propio liderazgo que los mantiene en esa situación. Acordate que para reinar mucho necesitas muchos iliterados, muchos analfabetos. Cuanto más analfabetos tenés, más los podés controlar. Es mejor. Y a veces realmente esto ha ocurrido. Entonces, a mí me ocurre de ir a iglesias o escuchar un mensaje y de todo un mensaje por ahí tratar de buscar una palabra que sea nueva, una. Y cuando la dicen y me pega, yo me quedo enganchado en esa y no sigo el mensaje, porque me doy cuenta que el mensaje es el mismo de siempre. Pero encontré esa palabra que me permitió ganar el día. Bueno, eso me pasó. Yo generalmente voy con el celular y yo en el celular tengo una versión donde está en paralelo tanto el griego como el hebreo. Entonces muchas veces cuando van predicando, voy leyendo del celular a ver cómo está, cuál es la palabra, y por ahí encuentro, casi siempre encuentro una palabra que a lo mejor ni la mencionó el que está predicando, pero es una palabra que está ahí y para mí me hace clic. Oye, esto no lo había visto nunca. Y me enganché con esa palabra todo el mensaje, que no sé de qué se trató, no sé por dónde fue, no sé lo que hizo,
pero el Señor para mí tuvo esa palabra que a mí me hizo crecer. Porque si no es muy aburrido, ¿viste? A medida que vas creciendo, los mensajes se van repitiendo y realmente se hace aburrido para los que ya llevamos algún tiempo en esta cosa. Pero siempre una cosita podés pescar que puede hacer la diferencia. Sí, es cierto. Y después, en esa comunidad, uno trata de ser de la mayor bendición posible. Y a veces tiene que ver con la actitud con la que uno va, si va como espectador, juzgando, cuestionando todo, o como decir, bueno, voy a disfrutarla, ser protagonista, y porque también hace la diferencia cómo voy, porque si somos críticos, tenemos que criticar todo el tiempo de toda la iglesia, la nuestra, la de otro, porque siempre vamos a encontrar algo. Pero también pensar en eso, ¿no? En, bueno, ¿qué saco de bueno para mí de esta reunión o de lo que sea? No, pero va Y más allá de eso, lo que a lo mejor no me hice entender yo, o sea, no es de ir a criticar el mensaje, es, nos hemos quedado en el formato, es el mismo formato en todos lados, a eso es lo que me refiero yo. No al contenido ni al amor, porque ese día me encontré con personas muy caras en mi vida, la pasé bárbaro, lloramos juntas, todo eso está bueno y sirve. El tema es me dio la sensación de que, bueno, está bueno, pero el mismo formato, ahora viene la canción, ahora viene esto, ahora viene esto, ahora viene esto. Sí. No sé si me llego a hacer entender. Creo que tenemos que buscar algo más, por si no va a pasar lo mismo que nos pasa, lo mismo que el pueblo de Israel, o sea, estamos quedando en símbolo y creemos a lo mejor que estamos bien y no sé si estamos bien. Con Marisa, a nosotros nos gustan las canciones viejas, los himnos. Iglesia donde vayamos no conseguimos escuchar un himno ni por broma, porque todas copiaron el mismo formato moderno. Y la verdad que no nos resulta cómodo, no nos resulta agradable, pero es un poco lo que está diciendo, es decir, todas se van copiando una del otro y entonces encontraron un formato donde están cómodos, no hay que pensar, se repite siempre lo mismo, que es la forma más cómoda de todas. Ahora, en resumen, yo creo que la iglesia no es el lugar donde voy a recibir. La iglesia es el lugar donde yo voy a servir. A servir adoración a nuestro Dios y a servir al de al lado. Claro. Si me dejan. El problema es que generalmente no te dejan. Hay cambiado muchísimo, claro. Pero es cierto lo que dice. Es el lugar para servir más que para recibir. No, es que es así. Es decir, no vas a la iglesia a recibir fuera de la palabra de Dios. Por eso yo insisto tanto en predicar expositivamente. ¿Por qué? Porque tenés que recibir palabra de Dios. No me interesa la palabra del pastor. Me interesa la palabra de Dios. Que el pastor me la explique. Entonces, eso es lo que recibo. Y todo lo demás, el centro de todo es básicamente dar. Dar alabanza, dar adoración y dar a mi prójimo mi don. Compartirlo. El problema es que en estas iglesias están estructuradas para que se mantenga la estructura, generalmente sirven 3, 4, 7, 10 personas. Y son siempre las mismas. En general estamos hablando, no estamos hablando de una iglesia en particular. Pero bueno, déjenme avanzar un poquito, así terminamos, que me tengo que ir ahora en un momento. Entonces quedamos que David le falló la fuerza, se cansó, pero Dios lo protegió a través de mandarle a otros que estaban al lado. La importancia de tener gente al lado que nos pueda reemplazar cuando nosotros nos cansamos. Como Moisés cuando levantaba la vara, ¿no? Tener a los dos de al lado. Y la época entonces de David había pasado y después aparece en el 18 al 22 otras guerras.
hubo una guerra en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecai mató a Saf, quien era uno de los descendientes. Hubo otra guerra en Gob contra los filisteos. Y aparecen guerras y van muriendo personas. Había un hombre de gran estructura que tenía 12 dedos en las manos y 2 en los pies. Es un defecto genético hereditario este. Hay gente que tiene hasta 8 dedos en las manos y en los pies. Y hoy en día se hacen cirugías correctoras a eso. Y a este lo mató Jonatán, hijo de Simea. Todos estos eran descendientes de los gigantes de Gat, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos, aquellos gigantes que habían asustado a los espías que había mandado Moisés. ¿Recuerdan? Todavía después de 400 años había gigantes, pero a través de la mano de David y sus siervos. ¿Qué significa esto? Aparecen Sibecai, Elhanán, Jonatán. David se había retirado, pero Dios levantó nuevos héroes. Dios levantó nuevos líderes para reemplazar a los que estaban cansados. La generación posterior va reemplazando a la generación que se retira. Claro, hay veces, como vemos en estos tiempos, donde hay viejos que no se quieren retirar y no le dan lugar a la que Aldo, la nueva generación pueda prevalecer. Sí. lo que yo veo es que David se relajó antes de tiempo y al no ir a la guerra se mandó hecho moco, dirían los chicos, con Betsabé y todas las consecuencias que tuvo. Y de ahí en más dijo, voy a la guerra hasta que me muera. Y como también está importante este capítulo de que se lo muestra a David como frágil, débil, cansado, y que ya es el tiempo realmente de que deje, ¿no? O sea, cómo saber también entender nuestros tiempos y cuándo es tiempo de salir a la guerra y cuándo ya de dejar que otros lo hagan mejor que nosotros. Pero a veces lo podemos hacer antes, como hizo David. Y él aceptó la indicación de la nueva generación, que le dijo a David, está viejo ya, dejate de embromar, quédate allá en casa, disfrutá de la jubilación, ahora peleamos nosotros. Y él lo aceptó, es parte del buen liderazgo. Es decir, reconocer cuando a uno le llegó el tiempo para no seguir haciendo eso. Yo le digo, yo me siento con fuerzas y me encantaría todavía seguir en el pastorado. Porque me parece que podría hacer una diferencia, pero me doy cuenta que estoy viejo, estoy cansado, tiene que venir lo nuevo. Prefiero invertir en gente más joven, tratar de formarla, tratar de transferirle experiencia y que vayan adelante. Pero si uno no da el paso al costado, al final van a terminar empujándote. O sos un tapón. Y abajo está todo a presión, ¿no? Pero bueno, forma parte de este buen liderazgo. Y acá en este capítulo 21, si ustedes lo leen despacio, se van a dar cuenta de la cantidad de nuevos líderes que surgen. Todos valientes, todos soldados, todos peleadores. Y no eran soldaditos, mataron a gigantes. Eran gente de la categoría y del tamaño de David. No espirituales, pero sí en cuanto a la fuerza. Y otra cosa que me gusta de la frase esa, que no se apague la lámpara de Israel, que no es que le está diciendo, no tenés que ser rey, al contrario, tenés que seguir siendo rey, porque todavía no es el tiempo de cambiar de rey, pero no puede ser que vayas a la guerra, o sea, saber en dónde otra función. nos quiere. O sea, vos, Aldo, tenés todavía función. una lámpara que nos está iluminando a nosotros, que capaz si estuvieras de pastor no podrías estar haciendo esto. Y es muy probable, claro. Exactamente. Es decir, cambio de rol, cambio de función. Llega un momento donde el hijo creció
y le tengo que dar lugar a que crezca. Y esto te habla de un rediseño también de la iglesia, que hay personas que no están para hacer, bueno, los mismos apóstoles. No podemos seguir teniendo las mesas nosotros, tenemos que buscar a diáconos que hagan las mesas. Exacto. Y la iglesia también, o sea, hay personas que están capacitadas para otro tipo de ministerio, pero se nos ha metido el cultura que tenemos que hacer todo. Por eso termino dándote la razón, Aldo, que son 7 u 8 los que hacen todo, y lo demás no, a lo mejor se puede generar otro tipo de ministerio en lo cual puede trabajar la otra persona. El título de lo que estamos haciendo es el liderazgo que perdura. ¿Cómo perdura? Y perdura cuando el líder mayor se da cuenta que tiene que dar un paso al costado y dejar a los demás. Y que su tarea tuvo que ser haber formado Formativa. a los que vienen atrás. No, pero ya los tiene que haber formado, porque estos soldados salieron a pelear contra gigantes, pero no salieron a pelear su primer batalla, porque no hubiesen ganado. Claro. Estos ya venían siendo entrenados. Entonces, la tarea del líder es cada vez entrenar más y trabajar menos. Ah, ¿cómo cuesta eso? Ah, claro. Porque a lo mejor no está en la marquesina, sino que está detrás. Y los que están en Y la no, marquesina son los nuevos. y no se ve. Exacto. Eso se llama narcisismo. Quieren estar en el primer plano para que los vean a ellos, ¿viste? No quieren salir. En esta semana lo hemos visto por televisión, una barbaridad. Uf. Porque el tema es ese, el tema es ayuden a formar al otro. Porque si no, cuando vos te apartás, si no lo formaste, es una debacle la que se viene, porque no hay gente preparada. Y vos no esto vas a estar se- para siempre. Exacto. Bueno, gente, Qué interesante. a Me quedo como reflexionar. de lámpara de Israel. Les pido una cosa, es posible que a lo mejor nosotros tengamos que viajar para Pinamar el jueves que viene. Es una posibilidad. Yo les aviso si